Ahora los audífonos, no, qué vaina. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, chicos, ¿cómo van? Buenas tardes, profe. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, profe, gracias a Dios. Profe, mucho gusto, yo soy Nicolás, el monitor de ciclo 4 y ciclo 6. Entonces Bueno, mucho nos gusto. estaremos viendo todos los días Sí, de señor. 6 a 8 de la noche, más o menos. Perfecto. Listo. Entonces, chicos, antes de iniciar, pues les recomendamos por favor que tengan pues su video apagado, el micrófono también en silencio para evitar problemas de conexión y demás asuntos que podamos, que digamos que puedan hacer un poquito más lenta de lo normal la conectividad, ¿vale? Entonces, para que tengamos primero eso como muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, primero, eso. Segundo, pues mi nombre es, obviamente, voy a ser su profesor, mi nombre es Sergio y voy a estar con ustedes durante todo este módulo virtual, ¿vale? Entonces les voy a empezar a compartir aquí lo que va a ser nuestra presentación de ciclo. Ustedes me imagino que todos son de ciclo 4, obviamente, espero que no se hayan metido en la clase equivocada porque, pues, casos se han visto, ¿listo? Y pues supongo que hay chicos de octavo y de noveno. Entonces vamos a hacer primero como un pequeño recuento para que ustedes tengan claro primero qué es lo que vamos a ver, cuáles son digamos, las lecciones que vamos a ver, el orden sobre todo, y vamos a ir como durante cada sesión, vamos a ir relacionando digamos, un tema de octavo con un tema de noveno para que sea mucho más fácil y para que, digamos, no nos perdamos en lo que digamos, lo que viene aquí para adelante, ¿listo? Entonces, para que primero tengamos eso muy en cuenta. Entonces, vamos a ir primero con, como les dije, ciclo 4, esto es Ciencias Naturales, no se les olvide, y pues mi nombre, nuevamente, para los que están, no se les olvide, pues soy Sergio Pardo, ¿listo? Soy licenciado en Biología y llevo trabajando en CUEPA más de un año, como un año y medio más o menos, un poquito menos, ¿listo? Entonces, acá vamos a hablar primero de cuáles son las temáticas que vamos a ver para ciclo 4 en grado octavo. ¿Listo? Tenemos que, vamos a hablar de teorías de la evolución, vamos a hablar de selección natural, vamos a hablar de adaptaciones, vamos a hablar de evolución y tipos de órganos, ¿listo? Vamos a hablar también de sistemas de ataque y defensa, sistema nervioso, vamos a ver también hormonas, sistemas de regulación, ciclos vitales, ciclo del agua y ciclo del nitrógeno y el método científico, ¿listo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta y es que ese va a ser el orden específico, es decir, primero vamos a ver teorías de evolución y con eso vamos a iniciar el día de hoy y digamos que el orden del módulo, que es casi exactamente, no es exactamente el mismo como lo encuentran en la plataforma, pero sí es muy similar, entonces va a ser tal cual lo están viendo ustedes en este momento en la pantalla, ¿listo? Ese va a ser el orden que vamos a seguir. Eso para los chicos que están en grado octavo. Y para los que se encuentran en grado noveno, pues los temas a seguir o los temas, digamos, a tratar van a ser los siguientes. ADN y ARN, vamos a tratar también la genética, las leyes de Mendel, cadenas tróficas, interacciones entre los organismos, cantidades cinemáticas, movimientos en una dimensión, masa y peso, fuerza neta, diagrama de cuerpo libre, fuerzas de la naturaleza y cantidad de sustancia y densidad, ¿vale? Entonces eso va a ser, como les venía diciendo, exactamente en ese mismo orden vamos a ir trabajando. Obviamente yo les voy a decir antes de iniciar la clase
cuál lección vamos a trabajar con cuáles van a ser las que vamos a relacionar de octavo con noveno, qué tiene que ver con qué, y todo obviamente va a ser, digamos, de la mano para que ustedes tengan en cuenta cómo va a funcionar este módulo, ¿listo? Ahora lecciones en las cuales, digamos, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, porque ustedes saben que tenemos exactamente 16 días de clase, es decir, vamos martes, miércoles, jueves y viernes, y vamos todos los días, todas las semanas con esos 4 días, entonces tenemos 16 días de clase. Y lecciones no son 16, si ustedes se dan cuenta, noveno tenemos 3, 6, 9, 12, y si vamos a octavo tenemos una menos, tenemos 11. Entonces vamos a, digamos, a extendernos un poquito en algunos temas que lo requieran, en alguna situación que, digamos, alguna duda que ustedes tengan en un ejercicio que se les plantee en la plataforma y no la puedan resolver, algo por el estilo, o alguna pregunta, o pues digamos para profundizar un poquito más en la lección, pues vamos a tomarnos un par de días para algunas lecciones, ¿listo? Eso no quiere decir que hoy vamos a ver solo ADN y que mañana vamos a ver solo genética, no necesariamente va a funcionar así, ¿listo? Porque, pues como les venía diciendo, depende de la complejidad del tema y depende de qué tan claro tengan ustedes la asignatura, bueno, no la asignatura, sino la lección en las cuales vamos a ir viendo, ¿listo? Entonces, cualquier duda, pregunta, inquietud, como siempre, ustedes saben que nos pueden contactar o pueden hablar con nosotros a través del chat y nosotros pues por ahí vamos a estar resolviendo sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar les voy a comentar ahí de una forma muy rápida, un pequeño proyecto que tengo planteado para ustedes, que es para fin de módulo vamos a tener una entrega en la segunda mitad, es decir, el viernes de la otra semana van a entregar un pequeño avance y va a ser lo que nosotros conocemos como un fanzine. Si no lo conocen, pues es muy fácil buscar en internet. Si lo conocen, pues mejor todavía. Igual yo en este preciso momento les voy a mostrar unos ejemplos que tenemos acá, ¿vale? Es digamos, un proyecto que ya hemos realizado con algunos estudiantes anteriormente y que nos ha funcionado bastante y que es una forma alternativa de entregar, digamos, una hoja de ruta que es a lo que ustedes vienen acostumbrados. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar en este momento lo que es un ejemplo de un fanzine. ¿Listo? Vamos a verlo por acá. Miren, este es la temática principal en esta que estamos viendo acá, es las pandemias. Obviamente, digamos que este estudiante se enfocó en el COVID-19, pero nuestro tema principal, en ese caso, no en el módulo actual, sino en este caso, pues van a ser las pandemias. Entonces es como una especie de historieta y ustedes escogen un grupo al cual se lo quieren, digamos, dirigir. ¿Listo? Si ustedes quieren dirigírselo a su familia, pues se lo dirigen a su familia. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes, los de octavo, hagan a modo de historieta digamos, los temas que vamos a ver en octavo, los de noveno que hagan a modo de historieta los temas que vamos a ver en noveno y que lo plasmen de la forma en la cual lo estamos viendo. Entonces, miren, es como una especie de historieta en la cual ustedes explican y relacionan todos los temas que nosotros les vamos a mostrar durante todo el módulo y lo vamos a entregar de esa forma. ¿Listo? Eso es un ejemplo del cual tenemos así. Lo pueden hacer o virtual o digamos y digital, o si lo quieren hacer a mano y digamos escrito y con una cartulina o algo por el estilo, también lo pueden hacer. Entonces para eso les voy a mostrar un pequeño video de una estudiante que hizo ese trabajo, pero digamos lo hizo así o sea, no virtual o no digital, sino lo hizo a mano y digamos que tomó un video y nos lo envió. Entonces les voy a mostrar el video que es este. Mírenlo. Profe, qué pena, una preguntita antes de que le display. ¿El avance por dónde lo envían? ¿Por el archivo de la hoja de ruta? El avance, sí, la idea es que se envíe por la hoja de ruta. Ese va a ser nuestro único método de comunicación, ¿vale? Para evitar, digamos, tener problemas con correos saturados, que llegó el correo, que no llegó, que tuvimos algún problema, que se le fue la luz, que el WhatsApp que no contesté, cualquier cosa de esas, ¿listo? Entonces, la idea es que se vaya a entregar por la hoja de ruta. Si, digamos, ustedes quieren o tienen la posibilidad, o por ejemplo, dicen como, profe, yo lo estoy haciendo así, pero no estoy seguro de si está bien o si está mal, para que por favor lo revise y me corriga, pues en ese caso en particular, yo en este momento les voy a escribir por el chat un correo que tengo dispuesto únicamente para temas académicos, ¿listo? Y entonces a través del chat les voy a escribir, perdón,
el correo para que ustedes se comuniquen conmigo a través de ese medio. ¿Listo? No les doy números de teléfono para evitar inconvenientes, pero ese es el correo que les acabo de poner en el chat. ¿Listo? sergiopardo1005@gmail.com para que ustedes se comuniquen a través o por ese medio conmigo y digamos que esa sea nuestra forma de entregar, si quieren entregar avances por ahí, si quieren mostrarme si está bien o si está mal, si quieren que yo les revise y les corrija, pues también, ¿listo? Ese va a ser nuestro método de comunicación. Ya después, al momento que ustedes tengan completo el archivo y lo quieran subir y ya esté, digamos, terminado, obviamente, pues ahí sí ya lo van a hacer a través de la plataforma, que es, digamos, el momento en el cual yo ya puedo calificar y puedo revisar y puedo subirles la calificación. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso muy, muy claro, chicos, ¿vale? Entonces, ahora sí le voy a dar play al video para que ustedes vean cómo sería, ya les mostré en digital, y cómo sería, digamos, hecho, digamos, así a mano, con colores, en una cartulina y demás, para que les quede un poquito más claro. Y a partir de ahí, pues ya terminamos eso y vamos a iniciar nuestra clase. ¿Listo? Entonces, miren, apenas son 9 segunditos de video. Es simplemente para que vean cómo funciona. De hecho, no tiene sonido, entonces por eso les voy a seguir hablando. Miren, hagan de cuenta que es, no sé, en mi época lo llamaban friso. Entonces, así más o menos funciona. Entonces, para que lo vean y para que lo tengan claro. ¿Listo? Le voy a dar otra vez play para los que estaban un poquito despistados. Miren, simplemente van como tratando de enfocar y de relacionar todos los temas que nosotros vamos a ir viendo y la idea es plasmarlo en un fanzine. Ese es el nombre correcto de nuestra tarea, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, ya saben que por el chat nos pueden comentar. Si no es así, pues vamos a dar ya inicio a nuestra sesión de hoy. ¿Listo? Entonces, veamos acá. Perfecto. Dime. Astrid preguntaba que si pues el friso o fanzine se va realizando con todos los temas del módulo. Sí, la idea es que vamos a devolvernos aquí. Los que están en octavo únicamente se van a enfocar en los temas de octavo, ¿listo? Es decir, ustedes van a hacer ese trabajo enfocados en los temas que en este momento estamos viendo en pantalla. Teorías de la evolución, selección natural, adaptaciones y de ahí para abajo todos ellos, ¿listo? Si están únicamente en octavo. No se van a meter con los temas de noveno porque no es necesario. Los de octavo hacen los de octavo, los de noveno hacen los de noveno, ¿listo? Si tú, por ejemplo, no estás, o sea, eres parte del ciclo 4, pero estás en noveno, pues lo que vas a hacer es relacionado, o ese trabajo lo vas a enfocar en los temas que estamos viendo en pantalla, ¿listo? ADN y ARN, genética, leyes de Mendel, cadenas tróficas y de ahí para abajo. Siempre enfocado en el curso en el cual tú te encuentres, porque si estás haciendo octavo, pero metes los temas digamos, en el trabajo, metes los temas del noveno, pues claramente vamos a tener un inconveniente, porque no va a ser tan fácil, sobre todo, relacionar estos temas de física con los temas que sí vamos a ver en biología en el lado de octavo, ¿vale? Entonces, para que tengamos siempre eso claro y no nos vayamos a confundir. Los de octavo únicamente los temas de octavo, los de noveno únicamente los temas de noveno. Ahora, como se daban cuenta, en este momento yo voy a tener esta presentación y en este pedacito donde están los títulos voy a poner los nombres de las lecciones de la plataforma que vamos a ir relacionando. ¿Listo? Para el día de hoy, que es nuestra primera clase, no significa que todas las clases sea igual, insisto, porque habrá momentos en los cuales la clase sea un poquito más larga, de 2 días si es necesario, pero en este caso en particular, para el día de hoy, vamos a hablar sobre las teorías de la evolución, que es el tema de octavo, y ADN y ARN, que es el tema correspondiente a el grado noveno, ¿listo? Entonces, Perfecto. ese va a ser nuestro tema de hoy. Dime. Que pena, te interrumpo, ¿tú podrías volver a los temas de octavo para tomarles una foto y Listo, sí, no hay facilitárselos a ellos problema. Igual, por WhatsApp? listo, miren, igual no se les olvide que todas las temáticas están todas, absolutamente todas en la plataforma. Sin embargo, el orden que vamos a seguir es básicamente el mismo que ustedes van a encontrar allá en la plataforma de Cuepa. Yo digamos que medio reubiqué unos en función de que podamos relacionar todo y nos quede mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, hormonas lo voy a unir con sistemas de regulación porque estaban como un poquito separados. Entonces, únicamente en ese tipo de situaciones lo hago para que nos quede más sencillo, ¿vale? Pero el resto, los temas, la misma lista, son las mismas lecciones que ustedes van a encontrar en su plataforma del colegio, ¿listo? Entonces, esos son los temas de grado octavo y estos van a ser los temas de grado noveno, ¿listo? Entonces, ya espero que nos haya quedado un poquito más claro el tema en nuestra introducción a la asignatura, ¿listo? Y
ya, digamos, habiendo pasado esa pequeña primera introducción, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¿Listo? Como habíamos visto, Listo, profe. Qué pena, una última preguntita. dime. Nos has hablado de una entrega parcial, por decirlo así, de este fanzine, que creo yo iría como con la mitad de los temas. ¿Para cuándo sería? Sí, digamos que la idea es que a mitad de módulo, es decir, en la clase número 8, se entregue como ese avance para que no dejen todo para última hora y no solo para eso, sino también como para tener un control de quién está trabajando, de quién ha visto las clases, de quién ha ido como haciendo sus cosas, digamos, la cuestión del trabajo autónomo y demás. Entonces, la idea es precisamente enfocado en eso, ¿vale? Ahí les dejé el Ok. correo nuevamente, pues ya lo tienen en el chat, ¿vale? Si acaso, pues ahorita pues no hay necesidad de volverlo a escribir porque nadie más ha escrito, pero para que se comuniquen por ahí conmigo, me envían el correo, me dicen el nombre, me dicen el grado y me dicen, profe, miren, voy bien, voy mal, ¿qué debo corregir? ¿Qué está bien? ¿Qué me hace falta? ¿Lo hago a color? ¿Lo hago blanco y negro? Cualquier duda que ustedes tengan, pues obviamente se comunican conmigo por ese medio, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta que la fecha exacta vendría siendo, a ver, sería el viernes 5 de junio. ¿Listo? Viernes Ok. 5 de junio sería nuestra clase número 8. Entonces, para ese viernes 5 de junio, ustedes me entregarían la primera, digamos, harían la primera entrega. Como nosotros ese viernes tenemos clase y va hasta el día, hasta las 7 de la noche, perdón. Entonces, la idea es que ustedes tengan plazo hasta ese fin de semana. ¿Listo? Para que no les quede como se acaba la clase y entregan de una vez. Entonces, digamos, la clase 8, como veníamos diciendo, es el 5, entonces para que la entreguen por tarde el sábado 6 de junio, que sería la mitad del módulo. ¿Listo? Que ahí sería como ese primer avance, sería con los temas que, digamos, habríamos visto hasta ese día. Por eso les digo, no se fíen de que un día es una clase y otro día es otro tema, porque no va a funcionar así. ¿Listo? Tengan en cuenta que hay algunos temas en los cuales nos vamos a demorar un poquito más, ¿vale? Entonces, para que tengamos muy presente ese pequeño ese ítem, ¿listo? Entonces, la entrega parcial Ok. por el correo que les dejé en el chat, ¿listo? Y la entrega final, ya esa sí la vamos a hacer a través de la plataforma, ¿listo? En el Ok, espacio que nos corresponde. esta sería nuestra hoja de ruta, o sea, este es el trabajo de este Ese módulo, ¿sí? sería nuestro trabajo correspondiente a la hoja de ruta, exactamente. ¿Listo? Como Ok, para sí, señor. no ponerles ejercicios, no ponerles a hacer muchas cosas que al fin de cuentas muchos ponen a los demás o ponen a buscar temas en internet o cosas por el estilo. Entonces la idea es que lo manejemos por este módulo así, a ver si nos funciona, si nos va bien y cómo nos resulta. Igual como les mostré ya, lo hemos hecho anteriormente con varios cursos y pues ha salido todo afortunadamente muy bien, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Hasta el momento no veo ninguna más por acá, profe. Listo, chicos. Entonces vamos a dar inicio a lo que corresponde a nuestra clase del día de hoy. Como vemos, digamos que los temas que vamos a relacionar, las lecciones que nos corresponden para el día de hoy van a ser teorías de la evolución para grado octavo y ADN, ARN para grado noveno. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar primero visitando este pequeño link que tenemos aquí. Ya se les voy a mostrar porque ahí nuevamente Nicolás nos hizo el favor de poner el correo, ¿listo? Para que hagan como la entrega que necesitamos. Entonces vamos a visitar este link que tenemos acá y vamos a empezar con nuestra lección del día de hoy, ¿vale? Entonces vamos a copiarlo y lo vamos a poner acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver de una forma un poquito más, digamos, lúdica, por si lo queremos ver de esa manera, algo mucho más sencillo y vamos a ver cómo se ha manejado o cómo ha sido la evolución en general de la vida en nuestro planeta Tierra, qué cosas han aparecido primero, qué cosas han aparecido después y con eso vamos a iniciar, ¿listo? Entonces, ahí ya está cargando y vamos a ver, es como una especie de línea del tiempo sobre cómo se ha manejado nuestro planeta, ¿vale? Entonces, veamos acá. Vamos a ir primero, digamos que vamos a partir de eso que nosotros conocemos como el Big Bang, que es una gran explosión, que al principio no era nada, pero no era nada entre comillas, ¿listo? Eso es algo que vamos a tocar un poquito más adelante. Vamos a hablar sobre algo que se conoce como el bosón de Higgs, pero no lo vamos a tocar hoy todavía, ¿listo? Eso aún no es como tema de clase. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a
vamos a ver aquí, vamos a ir avanzando sobre la historia de nuestro universo. Miren, aproximadamente 14 millones de años, ¿listo? 13.820.000. Pero digamos que para redondearlo serían algo así como 14 millones de años, ¿listo? Esa es la edad con la cual nosotros vamos a manejar o la cual nosotros vamos a decir que trata nuestro universo, ¿listo? Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, vamos a ir viendo acá cómo van apareciendo las cosas. Miren, aproximadamente hace 13.500 millones de años se nos dio este tema del Big Bang, que fue, digamos, una gran explosión y que terminó dando origen a todas esas, digamos, al universo tal cual como lo conocemos. Ojo, aquí hay, digamos, algún tema y es que después, digamos que el universo se ha ido expandiendo y demás, entonces ahí no necesariamente estamos hablando de que tal cual quedó el universo y se formó así y ya, porque no. ¿Listo? No es de esa manera. Sin embargo, sí fue como el inicio y dio como las pautas para mostrarnos efectivamente cómo se fue dando a partir de ahí. ¿Listo? Y por eso es que nosotros vamos a manejar esto de modo, a modo, digamos, de una línea del tiempo, que es como lo estamos mostrando en la actualidad, ¿vale? Entonces, siguiente, miren, seguimos avanzando y vemos cómo empiezan a aparecer los primeros elementos de la tabla periódica. Vemos que los primeros en aparecer porque los encontramos en las estrellas, no en el planeta, sino en las estrellas, son este que llamamos hidrógeno, litio, el berilio, el sodio, y de ahí para adelante vamos a ir viendo cómo siguen avanzando y cómo van a seguir apareciendo más cosas, ¿listo? Entonces, si seguimos aquí avanzando, vamos a ver cómo las estrellas cada vez van apareciendo todos estos gases, van apareciendo todos estos elementos que nosotros tenemos en la tabla periódica. Y si seguimos viendo, pues vamos a ver cómo sigue expandiéndose el universo, cómo este pequeño número que tenemos aquí arriba empieza a disminuir, porque digamos que vamos avanzando en el tiempo, es decir, ya no estamos hace 14 millones de años, sino que estamos hace aproximadamente 8 millones de años, y ahí seguimos avanzando. Miren, nos van diciendo que van apareciendo y vamos a seguir avanzando. Luego, miren, hace aproximadamente 4.000 millones de años, perdón, se empezó a formar nuestro universo como tal. La Tierra en ese momento era una masa, digamos, de tierra o sí, una masa fundida, es decir, con mucha temperatura. La Luna se forma por una colisión. La Luna no es que siempre estuvo ahí, sino que hubo un choque de cuerpos celestes y uno de esos residuos terminó girando alrededor de la Tierra y por eso se convirtió en la Luna. Pero no es que la Tierra nació siempre con luna ni nada por el estilo. Eso tampoco fue así, ¿vale? Entonces, para que tengamos eso. Entonces, ahí vamos avanzando y miren cómo empiezan a aparecer muchas cosas. Empieza a aparecer la lluvia, empieza a formarse la corteza en el planeta, la atmósfera que inicialmente no tenía oxígeno, es decir, inicialmente el planeta no contaba con ese gas que ahorita todos los seres vivos necesitamos. Al principio la Tierra no funcionaba con esa, digamos, la atmósfera era más primitiva y no tenía ese tipo de sustancias, ¿vale? Entonces, para que tengamos claro que hemos ido evolucionando no solo nosotros como vida, sino también el universo en general, ¿listo? Y si seguimos avanzando, miren, aquí ya empezaron a aparecer, hace 3.300 millones de años empezaron a aparecer nuestras primeras células, las primeras formas de vida que fueron marinas, ¿listo? Siempre fueron células y se empezó digamos, a aparecer primero lo que nosotros conocemos como fotosíntesis. Marinas, que son básicamente lo que nosotros hoy conocemos como algas, ¿listo? Las algas marinas fueron, digamos, las primeras plantas, por llamarlo de alguna manera, en aparecer en la Tierra, ¿listo? Y fueron los primeros seres, digamos, más parecidos a los que nosotros tenemos ahorita, de los que sí encontramos, digamos, en la actualidad. Entonces, siempre tengamos eso muy en cuenta. Empezamos a partir de eso, de algo que no era nada, muy nada entre comillas, pero que hemos ido evolucionando y con el paso del tiempo pues hemos sido vistos, o hemos visto más bien cómo ha crecido no solo el universo, sino la vida en general en el planeta. ¿Listo? Entonces así vamos a seguir trabajando y así vamos a seguir viendo cómo es este tema. Entonces miren, seguimos avanzando acá y empiezan a aparecer el oxígeno, empieza a aparecer el núcleo celular, seguimos avanzando aquí por las eras, ¿listo? Empiezan a aparecer los continentes, empiezan a aparecer aquí, hace 845 millones de años aparecieron las primeras plantas
terrestres, miren que hubo una gran diferencia entre las plantas acuáticas y las plantas terrestres, aparecieron muy separadas en el tiempo. Si seguimos avanzando, pues vamos a ver cómo el tiempo se va retrocediendo. Miren acá, hace 742 millones de años ya tenemos bacterias, protozoos, esponjas, hongos y corales. Son los animales o los seres vivos, porque no todos son animales, son los seres vivos más antiguos y datan desde hace 740 millones de años. Incluso muchos datan de mucho tiempo más. ¿Listo? Entonces vamos a seguir viendo acá. Miren, vamos avanzando en las eras geológicas. Aparecen los primeros seres vivos pequeños de un cuerpo blando que se llaman algas, como ya lo habíamos mencionado. Entonces seguimos avanzando. Y aquí, miren, hace aproximadamente 500 millones de años hubo una gran explosión, pero no explosión como nosotros la vemos, o que, digamos con fuego y con armas y todo ese tipo de cosas, no, sino que es una explosión que llamamos explosión biológica. ¿Por Profe. qué la llamamos? Dime. Profe, qué pena. Bueno, ahí como para no estarte interrumpiendo a cada rato, no sé si de pronto tú ahí en la parte superior puedas activar la cámara, o bueno, seleccionar las cámaras. De pronto en la parte, no, en la parte de asistentes no es. Pero bueno, para yo levantarte la mano y no interrumpirte Ah, mientras hablas. bueno, listo. Igual es que creo que, bueno, vale. Pues ahí Y miramos, ¿listo? bueno, dale, mientras tanto, pues por acá Juan pregunta, profe, ¿por qué no aparecieron las células desde el principio de la línea del tiempo? Listo, entonces pregunta muy importante. Mira, las células no aparecieron desde el principio porque nuestra atmósfera primitiva, si nosotros nos devolvemos acá en esta línea del tiempo, vamos a encontrar que al principio de todo no teníamos oxígeno. ¿Listo? Nuestro oxígeno aparece, miren, apenas hace 2.400 millones de años, pero el universo tiene, si nos vamos al principio, tiene casi 14.000 millones de años. Eso quiere decir que para que en nuestro planeta tuviera, digamos, esa capacidad de tener ese gas tan necesario para la vida, se tomó 12.000 millones de años. Mira, casi 12.000 millones de años, 11.000 y un poquito, ¿listo? Entonces, como no teníamos oxígeno y como anteriormente la Tierra era muy primitiva y no contaba con las condiciones en las cuales nosotros estamos actualmente, es decir, la Tierra no es que se creó y de una vez apareció el agua, aparecieron las plantas, apareció la tierra, digamos el suelo, aparecieron los animales, no, eso toma todo un proceso porque las cosas van evolucionando a medida que el tiempo va, digamos, va avanzando también, ¿listo? Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta. Entonces, las células no aparecieron desde el principio, ni las células, ni las algas marinas, ni los procesos de fotosíntesis, ni digamos, todos esos seres vivos y esas condiciones que nosotros tenemos ahorita no aparecieron desde el comienzo porque no teníamos en nuestro planeta esas condiciones adecuadas para que se dieran. Básicamente, ¿cuáles son las condiciones que hoy nosotros sabemos que necesitamos para que haya vida en el planeta? Agua y oxígeno, o digamos la atmósfera como tal, como la tenemos en la actualidad, porque no solo es oxígeno, también tenemos gases como el hidrógeno, como el nitrógeno, que también son combustible de muchos seres vivos, ¿listo? Pero inicialmente no teníamos ni agua, ni teníamos atmósfera, ni teníamos oxígeno, y como nos hace falta todas esas condiciones, pues la vida no se podía generar. ¿Listo? Por eso es que muchas personas coinciden en la definición de que el planeta Tierra es un planeta, digamos, muy privilegiado, porque dada el caos que puede llegar a ser un universo y dado todo ese tiempo que ha venido avanzando, es decir, hemos avanzado casi 14.000 millones de años, pues increíblemente en todo ese tiempo se han generado formas de vida desde muy simples como las bacterias hasta muy complejas como lo somos nosotros, ¿vale? Entonces es por eso que evidentemente las células no y la vida en general no apareció directamente desde el primer día, porque pues no estaban las condiciones para que eso sucediera, ¿vale? Entonces tengamos eso siempre muy en cuenta, ¿vale? Entonces aquí si seguíamos avanzando, si te quedó claro, por favor nos cuentas si tienes alguna otra duda, también seguimos, ¿listo? Entonces hablamos de que esas explosiones son Profe, explosiones biológicas. Dime. pregunta Mauricio, profe, ¿qué fue lo que propició que el oxígeno se creara en nuestro planeta? A ver, ¿qué fue lo que propició que el oxígeno y sobre todo, por ejemplo, el agua también se apareciera, digamos, en nuestro planeta? Mira, si nosotros nos paramos acá,
en el oxígeno, vamos a ver que se da por la ruptura del vapor de agua. Es decir, inicialmente teníamos agua, digamos que antes de que se apareciera todo esto teníamos agua, pero no agua líquida. Ojo, que esa es una gran diferencia, porque nosotros debemos tener claro que el agua en estado natural lo encontramos sólido, líquido y gaseoso. Es decir, lo encontramos agua como la que nos tomamos, ¿cierto? En estado sólido, que es básicamente lo que nosotros conocemos como el hielo o como el granizo. Y también tenemos el agua en estado gaseoso, que es lo que, digamos, cuando ustedes ponen a hervir, por ejemplo, una olla con agua y se empieza a evaporar, más o menos así también lo encontramos en la naturaleza. Entonces, ¿cómo se originó inicialmente el oxígeno? Pues se dio con la ruptura de las moléculas que nosotros tenemos de agua. Ustedes saben que la molécula de agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Creo que esa es la molécula que absolutamente todos nos aprendemos desde el primer día que vemos ciencias naturales y sabemos que agua es H2O. Entonces, se rompe esa molécula y el oxígeno se separa del agua y ahí se genera no solo, digamos, el oxígeno como tal, sino que también se empieza a generar el hidrógeno en forma gaseosa. Y ese es como el primer momento en el cual nosotros empezamos a hablar de que empieza a aparecer el oxígeno y empezamos a formar nuestra atmósfera en el planeta. ¿Listo? Entonces, inicialmente no teníamos agua, pero no teníamos agua líquida. ¿Listo? Teníamos vapor de agua, que no es lo mismo en funciones vitales. Y cuando se rompe esa molécula, que normalmente esa ruptura de esas moléculas se da siempre por temperatura o por, digamos, tormentas eléctricas, que es más común todavía, pues a partir de eso fue que empezamos a obtener el oxígeno en nuestro planeta. ¿Listo? Entonces esa es como la manera en la cual nosotros hablamos de que el oxígeno apareció y digamos que fue el momento, digamos, clave en el que a partir de ahí empezó a generarse la vida como nosotros la conocemos. ¿Listo? Entonces, para que veamos, tengamos eso también muy en claro. Y, como les venía diciendo, cuando veamos acá este tipo de palabras que dice explosión, no son explosiones de armas, ni explosiones nucleares, ni explosiones químicas, ni que lanzaron una bomba o cosas por el estilo. No funciona de esa manera. Lo llamamos explosión, en este caso, explosión biológica, porque es un momento en el cual básicamente hay un momento en el que irrumpe la vida y empiezan a generarse muchos organismos. Es decir, inicialmente teníamos, como vemos aquí en pantalla, teníamos únicamente, hablábamos de que estaban bacterias, protozoos, digamos, formas de vida algo un poquito más sencillas. Pero a partir de esa explosión cámbrica que hace referencia a esta era paleozoica, es decir, hace 529 millones de años, se dio como un boom. Como de un momento a otro empezaron a aparecer muchas formas de vida, ¿listo? Y pues ahí empezaron a aparecer gusanitos, empezaron a aparecer moluscos, que son los que nosotros normalmente conocemos como pulpos, luego los equinodermos, las estrellas de mar, ¿listo? Los crustáceos, como por ejemplo los cangrejos, las langostas y demás, los miriápodos, que son esos animalitos que nosotros conocemos como milpies. Esos son los que nosotros conocemos como los miriápodos, y los arácnidos, todas las arañas y digamos sus familiares, ¿listo? Entonces eso ya se dio hace 500, más o menos 550 millones de años. Seguimos avanzando en la evolución de nuestro sistema, de nuestro planeta, ya en este caso porque ya estamos centrados en el planeta Tierra, y vemos cómo hace 370 millones de años ya empiezan a aparecer tiburones, empiezan a aparecer formas de vida más complejas. Mírenlas ahí cómo caminan por la pantalla. ¿Listo? Entonces tenemos muchas más formas de vida, digamos los insectos, que pueden ser muy complejos o muy simples dependiendo de cómo los veamos. Muy simples, digamos, en la forma en la cual nosotros los vemos, pero sus formas de vida son bastante más complejas. Entonces todo eso ha tomado obviamente un tiempo. ¿Listo? Miren, empiezan a aparecer mariposas, arácnidos más, las ranas, los dinosaurios que aparecieron hace aproximadamente 212 millones de años, ¿listo? Y ahí seguimos avanzando, ¿listo? Entonces, miren, aparecen los mamíferos, se da la extinción de los dinosaurios, y a partir de la extinción de los dinosaurios empieza a formarse la vida tal cual nosotros la conocemos. Miren, la extinción masiva, que es la que nosotros siempre tenemos en la cabeza y la que siempre nosotros estamos relacionando, que fue esa explosión, esa colisión del planeta con
un cometa, listo, se dio en este momento, miren, y fue una extinción en masa. Eso quiere decir que arrasó con casi toda la vida existente en ese momento. Hay muchas formas, digamos, actuales que aún se conservan. Por decir algo, los reptiles, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de caimanes, de formas, digamos, de reptiles que su mayor parte de vida también hace parte del agua, ellos también se conservan y son, digamos, muy viejitos, por llamarlo de alguna forma, en la escala evolutiva de nuestro planeta. También tenemos que, por ejemplo, las tortugas también son, por eso son animales que muchos llaman fósiles vivientes o son animales que muchos llaman milenarios, porque después de este preciso momento sobrevivieron muy poquitos, miren. Entonces, esa colisión, como la vemos ahí, es la que actualmente se conoce como un cráter en Yucatán, ¿listo? Y ahí, si nosotros fuéramos a Yucatán, México, encontraríamos ese cráter y fue ahí el sitio exacto donde cayó, o digamos, donde se dio la colisión del cometa con el planeta Tierra, ¿listo? A partir de ahí, si seguimos avanzando, pues vamos a ver cómo ya el planeta es más actual, vamos a ver cómo se genera la concentración del oxígeno en la atmósfera, vamos a ver cómo empieza a variar la temperatura y vamos a ver cómo empieza a generarse ya la vida tal cual como nosotros la conocemos. ¿Listo? Eso es lo, digamos, parte de lo que primero debemos tener siempre claro, que la evolución no se da únicamente en nuestro planeta, sino que viene desde el inicio o el origen de nuestro sistema solar, hace 14.000 millones de años. No se nos olvide, 14.000 millones de años es la edad que tiene el universo actual, o como nosotros lo conocemos, ¿vale? Entonces, ahora sí nos vamos a enfocar en cómo ha sido la vida o la evolución en nuestro planeta. Para eso vamos a volver a nuestra presentación y vamos a mostrarles acá. Tenemos dos teorías principales. ¿Cuáles son esas dos teorías principales? Hablamos de Charles Darwin, que digamos se conocen normalmente como darwinismo por un lado, y por otro lado se conocen como lamarquismo, pero digamos que esa no es la forma adecuada de llamarlas, porque obviamente el darwinismo se enfoca hacia un tipo de evolución y la teoría de Lamarck se enfoca hacia otro tipo de evolución. Son las dos más aceptadas o digamos las que más el reconocimiento científico tuvieron en su momento, pero no significa que sean las únicas, porque nosotros también podemos hablar de, no sé, podemos hablar del creacionismo, podemos hablar de muchas otras teorías, tanto del origen de la vida como de la evolución en el planeta. Sin embargo, nos vamos a centrar en estas dos que son las de más reconocimiento y pues también digamos que son las más aceptadas por la comunidad científica, ¿vale? Entonces, porque, ¿qué tenemos aquí? Los nombres, ¿cierto? Charles Darwin y el señor Lamarck. Y abajo tenemos los libros o digamos en el momento en el cual ellos decidieron como dar a conocer sus teorías. Entonces, vamos a iniciar primero con Lamarck porque fue la que apareció primero en el tiempo. ¿Listo? Él publicó un Profe, libro. Dime. qué pena. Tengo varias preguntitas de los estudiantes. Entonces, Listo. Samuel pregunta, profe, ¿qué asegura que fue una explosión de la molécula y no que seguimos adentro de ella, ya que entre el electrón y el núcleo puede llegar a ser muy grande? Listo, por eso les decía que nosotros vamos a hablar un poquito más adelante de un tema que se llama el bosón de Higgs, que muchos de ustedes tal vez lo hayan escuchado como la partícula de Dios, y ese, digamos que ese pequeño tema nos explica cómo la nada realmente no es la nada, es decir, no es, el vacío no está realmente vacío, por decirlo de alguna manera, ¿listo? Entonces, a lo que vamos ahí es que eso nos da como las bases para mostrar cómo fue el origen del planeta. Vamos a hacerlo ahí, digamos, una pequeña respuesta rápida para no, digamos, copar ese tema que va a ser un poquito más adelante, pero para que tengan más o menos claro, si nosotros cogemos aquí en nuestro planeta, nos encerramos y sacamos absolutamente todo, nos queda siempre algo, y si así sacáramos, digamos, todo el aire y demás en este planeta Tierra, en un cuarto completamente encerrado, siempre va a haber una fuerza que se llama la fuerza de la gravedad. Siempre va a existir la fuerza de la gravedad, ¿vale? Eso para que lo tengamos muy en cuenta. Si hacemos eso mismo, pero en el espacio,
no vamos a tener esa pequeña fuerza de la gravedad porque depende también del lugar en el cual nos encontremos. Si nosotros estamos en la Luna, tenemos menor gravedad. Si estamos en la Tierra, tenemos más gravedad. Si estamos en el Sol, pues tenemos aún más gravedad. ¿Listo? La gravedad es esa fuerza, no que algo es grave ni nada por el estilo, sino cuando hablamos de gravedad, nos estamos haciendo o estamos referenciando a esa fuerza que hace que nosotros estemos completamente pegados al piso. Es decir, que nosotros no flotemos, ¿vale? Si ustedes ven, por ejemplo, en la Luna, como que van levitando, como que van caminando por saltos, ¿listo? Si nosotros pudiéramos ir de alguna forma al Sol, no podríamos ni siquiera levantar los pies porque obviamente es un caso hipotético, ¿listo? Pero pues porque la fuerza ya es demasiada. Entonces, ¿qué nos asegura evidentemente que eso es así? Pues que incluso en lo que nosotros conocemos como la nada o como el vacío, no está realmente vacío, sino que tenemos esa partícula que se llama el bosón de Higgs, que es básicamente lo que se encarga de mantener todo junto. Veámoslo de esa manera, ¿listo? Y cuando entran fuerzas extrañas o digamos, si digamos ajenas a las moléculas y a todas estas cuestiones que nosotros hemos visto, pues pasan las estructuras de moléculas y se dan todas estas situaciones de las cuales nosotros hemos estado hablando, ¿listo? Entonces, no nos adelantemos, pero es más o menos así a lo que nos estamos refiriendo. Incluso el vacío no está completamente vacío, porque tenemos el bosón de Higgs y eso es, digamos, el principio y lo que nos da a entender básicamente qué es el universo y por qué lo conocemos así. ¿Listo? ¿Otra pregunta, Nicolás? Ok, sí, Sí, profe. señor, varias. Disculpe. Ok. Bueno, pero ¿qué nos comprueba que fue una explosión y no que se quedó solamente la molécula y ahí se fue dando todo? No, a lo que tú te refieres es a la, digamos, no a la explosión como tal, sino a la separación, digamos, del vapor de agua en oxígeno a hidrógeno, ¿verdad? A eso, si te estás refiriendo a eso, digamos que la forma de comprobarlo básicamente es, no sé si conozcas, hay unas pruebas en las cuales se hace como una evaluación de qué tan viejas son las cosas y es una prueba que se llama el carbono 14. ¿Listo? Carbono 14. A través del carbono 14 nosotros podemos, digamos que no son datos completamente exactos, porque obviamente no te va a decir el martes 3 de junio del año tal antes de Cristo se dio esto. No va a ser de esa manera, es muy difícil, ¿listo? Sin embargo, sí te va a dar una etapa aproximada en la cual te dice, en este momento, en esta historia de la Tierra, podemos o pudimos ver cómo se dio este tipo de cosas. Y a eso hay que tener en cuenta que para esa época en el planeta, lo que más teníamos básicamente era tormentas eléctricas. Siempre teníamos muchas tormentas eléctricas. Y de hecho, muchas personas le atribuyen la vida actual no siempre al agua o no únicamente al agua, sino también se enfocan en esas tormentas eléctricas porque generan el calor, generan la electricidad y generan la ruptura de nuestras moléculas para que podamos obtener esos gases como nosotros las tenemos. Entonces, lo que nos asegura o lo que nos dicen más o menos esas etapas en el tiempo y que eso fue lo que sucedió en esos momentos fueron esas etapas de carbono 14, que son lo que nos datan históricamente cómo funciona o cómo se dio el planeta en ese momento, ¿vale? ¿Otra pregunta? Ok, profe. Sí, señor. De Benjamin. ¿Cuál fue el primer animal que existió? El primer animal que existió, siempre las primeras formas de vida como nosotros las conocemos, o digamos, no como nosotros las conocemos, sino las primeras formas de vida que aparecieron, si nosotros vamos nuevamente aquí, a ver, a nuestra línea del tiempo, vamos a ver que siempre lo primero que aparecieron, sí o sí, fueron bacterias. Sí, mire, vamos a devolvernos hasta acá y vamos a ver, ¿por qué las bacterias? Porque digamos que son las más sencillas, por llamarlo de alguna manera, o porque son las que más fácil se adaptan a las condiciones en las cuales se encuentran. Ustedes saben que los únicos seres vivos que pueden, por ejemplo, sobrevivir al interior de un volcán son las bacterias. Hay muchas de ellas que, digamos, se adaptaron de tal forma que soportan las temperaturas y se alimentan de todos esos gases y todas esas, digamos, esos minerales que se encuentran en el interior de los volcanes únicamente son las bacterias. Entonces, por eso, digamos que eso también les da la facilidad de adaptarse a todo lo que se encuentra y obviamente eso también hizo que fueran las primeras formas de vida en aparecer.
claramente esas formas de vida o esas células que aparecieron en ese momento no son muy similares a las que tenemos ahorita, porque las que tenemos ahorita pues tienen el núcleo realmente bien definido, tienen su membrana, tienen, digamos, todo eso, todas las funciones bien específicas. En ese momento no era de esa manera. El núcleo como tal pero nunca apareció directamente, así como la vida, digamos, no apareció de una, así como, por ejemplo, chicos, a ver, por favor, les encargo que no rayen el tablero, ¿listo? Ya voy a Profe, qué inhabilitar pena, eso. creí que era animación o algo porque está como que bastante parejo, No, pero ya lo quito. listo, ya lo quitamos igual, ¿vale? Entonces, Ah, vale. tengan en cuenta que todo ha sido un proceso evolutivo y que obviamente las cosas han ido cambiando a medida que ha avanzado el tiempo, ¿listo? Entonces, parte de la animación o de lo que estamos viendo en este momento es que, miren, hace aproximadamente 3.000 millones de años empezaron a aparecer las primeras células, pero que son las que nosotros conocemos como procariotas, es decir, que no tenían el núcleo, como nosotros lo conocemos normalmente, y eran bacterias unicelulares. Esos fueron los primeros seres vivos que aparecieron en el planeta, ¿listo? ¿Otra pregunta? Sí, señor, de Juan. Profe, una pregunta. Dinos. En esa segunda explosión que comenta, ¿por qué no se evaporó todo lo que se había construido hasta el momento, como los hongos, las bacterias, etcétera? ¿Por qué no se evaporó? Ah, listo. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente y por eso les hice como la referencia. A ver, volvamos aquí a nuestra pantalla y les muestro. Acá, ¿listo? Cuando nosotros vemos aquí explosión, el término explosión, no es una explosión aquí, acá, que era lo que les estaba diciendo ahorita. No es una explosión como tal que habla de armas y de fuego y demás, no. Habla de que fue un momento en el cual se dio un boom y aparecieron muchos seres vivos, ¿listo? Entonces, eso es a lo que se refiere este tema de explosión. Ahora, cuando hablamos de la explosión de los dinosaurios, ahí sí toda la vida, básicamente toda desapareció. Por eso nosotros hablamos de una extinción masiva. ¿Por qué extinción masiva? Porque no solo desaparecieron seres como los dinosaurios, que eran como la especie dominante en su momento, sino que también desaparecieron muchas aves, muchos animalitos, muchas plantas, todo, absolutamente todo en el planeta cambió a raíz de esa pequeña, que no fue tan pequeña, de esa explosión o de esa colisión más bien que se dio con el cometa. Entonces, cuando encontramos o cuando se dio esa colisión del planeta Tierra con ese cometa, sí se perdieron todo, plantas, hongos, animales, dinosaurios. En ese momento sí, pero cuando hablamos de explosión biológica no estamos, digamos, queriendo referirnos a que desapareció todo, sino que simplemente fue un momento en el cual empezaron a aparecer más seres vivos. ¿Listo? Ok, profe. Mauricio pregunta, ¿hay alguna causa que dictamine la evolución de un planeta? Pues si miramos los otros planetas, cada uno evolucionó totalmente, bueno, de una forma diferente. Sí, claro, depende y sobre todo, digamos que por eso es que también se habla de que el planeta Tierra es un planeta muy privilegiado. ¿Por qué? Porque la cercanía al Sol hace que no se congele, pero tampoco se queme. Es decir, si ustedes van, por ejemplo, a Mercurio, se van a dar cuenta que es un planeta supremamente caliente. Allá la vida es muy difícil que se pueda encontrar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las temperaturas son pero tan elevadas que pues ese tipo de cosas las hace muy difíciles sobrevivir a los demás. Digamos, ese tipo de condiciones hace que la vida no se pueda generar de tal forma, ¿listo? Si por el contrario nos vamos, por ejemplo, a Urano, Neptuno, nos vamos a dar cuenta que por el contrario son planetas muy fríos, porque están muy lejos del Sol y obviamente no puede llegar la temperatura como si llega el planeta Tierra. Es por eso que en nuestro sistema solar el único planeta comprobado que tiene vida y que ha tenido vida es el planeta Tierra, porque está en una posición en la cual tanto el Sol no está ni muy lejos ni muy cerca y por ende tenemos la temperatura adecuada para mantener agua líquida, pero no agua en vapor, pero tampoco tener el agua completamente congelada. Ese es digamos, el factor principal de que el planeta Tierra tenga las condiciones que tiene y la vida como se generó, a partir de, evidentemente, esa posición ideal que se tiene en nuestro sistema solar. ¿Listo? Siempre va a ser de esa manera. Si estuviéramos más cerca, no tendríamos la vida como la conocemos. Si estuviéramos muy lejos, probablemente tampoco tendríamos la vida como la conocemos, ¿vale?
Entonces, Ok, para que profe. tengamos eso. Valentina pregunta, ¿existe otra clase de bacteria, por ejemplo, bacteria pluricelular o algo así? Bacterias pluricelulares. La gran mayoría de las bacterias solo son una célula, ¿listo? La gran mayoría de las bacterias solo tienen una célula. Entonces, para que no nos vayamos a confundir. Y de hecho, las bacterias son, como veíamos, los seres vivos más primitivos. Por eso son los más sencillos, si de alguna manera lo queremos mencionar, ¿vale? Entonces, para que no se nos olvide eso. Entonces, bacterias de más de una célula, no. Ok. Astrid pregunta, ¿los virus estaban con las bacterias? Los virus empezaron a generarse después en el tiempo, pero no, aquí hay algo que tener algo que hay que tener muy en cuenta, y es que los virus no son considerados seres vivos, porque los virus no se pueden reproducir por sí mismos, ¿listo? Un virus, ¿cómo se reproduce? Con la ayuda de otra célula. Si no tiene a una célula a la cual infecta, pues no se va a reproducir. Por eso los virus no son considerados como seres vivos, ¿listo? Pero ¿aparecieron directamente como las bacterias? No, aparecieron más tarde en el tiempo. Ok. ¿Listo? Astrid también pregunta, pues lo que ocasionó esta colisión, ¿fue un cometa o un asteroide? Fue un cometa, ¿listo? Hay como una pequeña, digamos, confusión, pero es un cometa, ¿listo? Ok. Benjamin pregunta, ¿por qué después de que impactara el cometa hubo más vegetación y más diversidad de animales? Listo, entonces para allá vamos a ir, pero entonces esa pregunta tiene que ver directamente con la teoría de Charles Darwin, ¿listo? Pero entonces, chicos, miren, son las 6:52, como yo bien les dije, hay temas en los cuales nos vamos a demorar un poquito más. Este evidentemente es uno de esos temas en los cuales nos vamos a demorar un poquito más, porque básicamente es la base de todo lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante. Es decir, nosotros basándonos en la evolución, en estas teorías y en lo que después vamos a mencionar sobre el ADN y el ARN, vamos a comprender todas esas preguntas, como por ejemplo, ¿qué se necesitó para que aparecieran, por ejemplo, las aves? ¿Por qué la vegetación cambió tanto? ¿Por qué después de la colisión con el cometa se dio antes a una mayor diversificación de la vida? Todo eso tiene una explicación, y todo se lo debemos al señor Charles Darwin, que en 1859 publicó un libro que se llama El origen de las especies. Y básicamente lo que él hizo, digamos, para dejarlo ahí en el tintero antes de terminar la clase, es que él viajó a unas islas Galápagos, que son las que se encuentran en el Ecuador, y a partir de ahí hizo como muchas observaciones y se dio cuenta que la vida necesitaba adaptarse dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra. Entonces, dependiendo siempre, sigamos, si tú vives en un lugar muy frío, entonces vas a terminar adaptándote y vas a generar formas de vida que sean resistentes al frío. Si vives en un lugar, digamos, muy caliente, pues va a ser al contrario, van a terminar generándose formas de vida que se adapten al calor, pero no al frío. Entonces depende mucho siempre de las condiciones en las cuales se encuentre la vida, el organismo, y en general todo depende mucho de eso, de la temperatura, de la presión, de la cantidad disponible de recursos. ¿Listo? Si, por ejemplo, un ser vivo se alimenta de algo que no existe, pues se muere. Así de sencillo. Entonces, eso lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Listo? No se preocupen, ¿vale? Espero que por ahora les haya quedado todo claro. ¿Tienen alguna otra pregunta? Tum, tum, tum. Por acá había una, profe. Profe, ¿qué generó la explosión cámbrica? Listo. Entonces, para responderte todas esas preguntas, insisto, vamos a tener que hablar de Charles Darwin y el origen de las especies, pero en este momento pues ya no nos alcanza el tiempo, porque pues ya se acabó la clase, ¿listo? Entonces las preguntas las vamos a tener ahí, y cuando yo les explique qué fue lo que hizo Darwin, de qué se trata la teoría y por qué fue tan importante, se van a dar cuenta que evidentemente todo tiene la relación, y digamos, por qué se dan esas explosiones, tanto las cámbricas, digamos, esos momentos en los cuales se genera mucha biodiversidad, tiene toda una explicación. ¿Listo? Entonces, cuando yo les explique el origen de las especies de Charles Darwin, vamos a entender eso de una forma más sencilla, ¿vale? Entonces, chicos, no se les olvide, cualquier cosa me comentan por el correo que ya les mencioné, y no siendo más, nos vemos el día de mañana a la misma hora. ¿Listo? 6 en punto vamos a estar arrancando así como iniciamos hoy. Hoy digamos que nos tomamos un poquito más de tiempo para el tema de la explicación de la introducción de la materia, pero ya a partir de ahora pues
iniciamos directamente con la asignatura. ¿Listo? Entonces, chicos, no siendo más, un gusto haber estado con ustedes, un placer conocerlos. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo lugar, ¿vale? Que tengan una feliz noche y que descansen, ¿vale? Chao, chicos. Vale, chao, profe, muchísimas gracias. Chicos, así es, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, por acá, por el chat para todos, ya ahí está incluido el correo del profe, para que se contacten con él. Y también les acabo de dejar mi número para que me escriban cualquier duda o inquietud que tengan, ¿vale? Entonces, pues quedamos atentos a sus dudas, inquietudes, preguntas. Y nos vemos mañana nuevamente a las 6, ¿vale? Que tengan una feliz noche Vale, todos. chao, chicos, que estén muy bien.